Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. La naturaleza del arrepentimiento. Este es un acto del ser humano. Él, cuando se siente culpable delante de Dios y sabe que nadie, sino él mismo, tiene que enfrentarse ante la realidad tarde o temprano para dar cuenta de su propia vida. El arrepentimiento es una renuncia al pecado, al mundo y a la mundanalidad. Este mundo está lleno de ese sistema de maldad, que la gente, si no se tropieza con una cosa, con otra, y de una cae en una, o se libra de una y cae en otra. Pero de esta manera nos llama el arrepentimiento, es renunciar a todo ese tipo de maldades y reconocer al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. El arrepentimiento cambia la mentalidad. Esto concierne al intelecto del hombre. El intelecto del ser humano es afectado. He podido ver personas que después de que hacen su arrepentimiento no deciden qué hacer. Se sienten diferentes y con una mente en blanco. Vemos a Saulo de Tarso, que esto le pasó después que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, según Hechos capítulo 9, versículo 5, cuando el Señor le sale al encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Saulo fue cambiado en su vida y luego dice que el Señor le indicó qué es lo que tenía que hacer, porque Saulo se pone a la orden del Señor diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: ve a la calle a la derecha, a la ciudad de Damasco, y entra ahí a la casa de un tal Judas. Allí entró Saulo y luego estuvo allí 3 días y 3 noches sin comer, sin dormir, pensando en aquella voz que le habló y ese personaje que él perseguía, que ni cuenta se daba. Para él Jesús estaba muerto porque lo habían matado los romanos. Pero sucede que cuando dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús era el aguijón de Saulo, por eso él mismo cambió de actitud y ahora lo vemos 3 días en ayuno, 3 noches en vigilia, en su arrepentimiento, y él ahora no haya qué hacer, hasta que el Señor envía a Ananías y ora por él, recibe la vista y también recibe el don del Espíritu Santo, y en esa hora se le indica qué es lo que debe hacer. Y Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice Hechos 22:16. Note usted que Saulo tenía 3 días de arrepentimiento genuino, que yo no he visto en ninguna persona que tenga esa actitud después de ese arrepentimiento. Y aún con todo y eso, sus pecados ahí estaban todavía en su vida. Hasta que él vino y obedeció, se bautizó en el nombre de Jesús, sus pecados fueron remitidos. Pero eso indica que el intelecto de la persona es afectado cuando cambia a esa actitud. El arrepentimiento es la tristeza según Dios, según dice 2 Corintios capítulo 7, del 7 al 11. Eso concierne a las emociones del hombre. Cuando hay muchas cosas que hacer, cuando la persona es movida al arrepentimiento, vemos que el día siguiente, sin saber qué hacer, no haya qué hacer, su mente está en blanco, ya no sigue la misma rutina de vida que tenía, deja de visitar aquellos lugares que antes visitaba, deja de hacer muchas de las cosas que antes hacía, porque ahora quiere una vida nueva. Su estado emocional está vacío. Si se mantiene, aprende a tener una nueva experiencia con Dios. Escribirá una nueva página en su vida. Su mente se llenará de cosas buenas y que le van a servir para la eternidad. Ese es el motivo del arrepentimiento, que es la tristeza según Dios.
mueve las emociones del individuo. El arrepentimiento es una decisión. Dice Lucas capítulo 5 o capítulo 15, versos 17 y 18, y esto concierne a la voluntad del hombre. El arrepentimiento es una decisión, no es asunto de que voy a mandarle a decir o voy a ver si lo hago. Es una decisión. La voluntad es lo sagrado que Dios pone en el ser humano. Ninguno de esta creación goza de este derecho que Dios dio al ser humano, el derecho de voluntad. Por eso es que ni Dios mismo se atreve a violar esa libertad que nos dio. Porque Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Está hablando de si quiere. El Señor podía poner presión, poner fuerza. Él es el creador, Él es el dueño de todo. Pero aún Él respeta ese derecho de voluntad que le dio al ser humano. En este capítulo 15 de Lucas encontramos la decisión del hijo pródigo, estando ahí en la condición pecaminosa en que él se encontraba, arruinado completamente, y después de gozar de los bienes de su padre, se los gastó con todos sus amigos, mujeres y vicios y todo esto. Y ahora se encuentra en una hacienda cuidando cerdos, durmiendo con los cerdos allí en el chiquero, arruinado completamente. Y en este momento su condición está bajo la influencia del pecado. Y vemos ahí que él tiene un momento de despertar. Y él dice, volviendo en sí. Cuando dice volviendo en sí, está diciendo que su consciente está ahora activo. Vivía en su inconsciente. Y en ese inconsciente hacía todo lo que la gana le daba. Pero volviendo a su consciente, dice, ¿qué es lo que yo hago aquí en medio de cerdos? En la casa de mi padre hay muchos que están tranquilos, viviendo, comiendo, trabajando y tranquilos. Y yo siendo el hijo de mi padre, aquí en medio de cerdos, en un chiquero, sin comida y sin nada. Y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros, con solo que me des donde vivir y mi comida, yo estoy tranquilo. Esa es la decisión que él toma y no se queda solamente pensando que lo voy a hacer, sino ese mismo día él se levanta y emprende camino y se encuentra con un padre que con toda voluntad está para perdonarlo y recibirlo con honores en su casa. Qué importante es cuando el hombre y la mujer toman una decisión, una determinación. Yo he tenido muchos amigos que después de tanto invitarlos al culto, llegan al culto y rogarlos, haga su decisión, deje ese mundo, sírvale al Señor. Hay más después, hay más enseguida, como si fuera un gran negocio. Y le pongo ahí aún a veces una enseñanza. Le digo, aquí le pongo a un lado una bolsa llena de pecados y al otro lado le pongo a Jesús. ¿A quién le va? Y todavía tiene el aliento de decirme, mejor la bolsa de pecado y darle la espalda a Jesús. ¿Qué conciencia realmente? Dormida. El arrepentimiento es una confesión de pecado. Eso dice el capítulo 15 del hijo pródigo que estamos hablando. Él no solamente dijo, voy a ir y me voy a arrimar por ahí por la casa a ver qué dice mi padre. No, él dice, yo le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo recibe con honores y aún lo recibe con todo el placer de un hijo y lo entra a su casa tranquilamente. Así vemos entonces que este es el plan de Dios para el ser humano. Arrepentimiento es renuncia al pecado, es desaparición de las cosas malvadas al servicio de Dios, es entregarse completamente al Señor Jesucristo y reconocerle como su único y verdadero Dios. El pecado es separación de Dios por la injusticia. No puede prosperar lo que encubre, de tal manera que tiene que hacer esa confesión y decirle, aquí estoy, Señor, quiero seguir tu camino, quiero servirte. Y usted va a encontrar un Dios de amor, un Dios de misericordia. No tiene por qué estar pensando, ¿quién sabe si me va a rechazar?
¿Quién sabe si aún no me va a reconocer? Dios está esperándote, amigo, desde hace mucho tiempo. Te ha dado la oportunidad de que oigas la palabra, que oigas el mensaje, que renuncies a esas doctrinas falsas, a esas creencias falsas del mundo. El arrepentimiento es apartarse propiamente de lo que es el pecado. Capítulo 28, verso 13 de Proverbios. Para arrepentirse, el hombre tiene que abandonar lo que es todo lo que es mundanalidad. Algunas veces la gente califica pecados grandes, pecados pequeños y medianos. Vemos aún que algunos llaman hasta pecados veniales y a otros que hasta pecados por necesidad. La verdad es que delante de Dios pecado es pecado y no se le puede cambiar su nombre. El hombre tiene que mostrar ese arrepentimiento, tiene que abandonar esa situación. El arrepentimiento es el camino hacia la justicia. Nadie puede entrar sin haberse arrepentido en el plan de salvación. Dios llama al hombre al arrepentimiento. El arrepentimiento fue predicado por Jesús, Juan el Bautista y todos los apóstoles predicaron el arrepentimiento, que es el primer paso que la persona tiene que dar. Es decir, el hombre tiene a Jesús a sus espaldas y el mundo hacia el frente. Tiene que renunciar. Y cuando la palabra arrepentimiento significa dar media vuelta, está diciendo cambiar. Cambia, pasa al mundo a sus espaldas y a Jesús al frente para estar frente a frente con el Señor. De manera que ese es el primer paso para dar los demás. Renuncia a las condiciones de vida manejadas por el pecado. Si eres ya una persona que fuiste bautizado, volviste afuera, hiciste las cosas que no convienen, hay una oportunidad. Si todavía tienes existencia, Dios quiere darte vida para que lo encuentres de nuevo. Él está en el mismo lugar donde tú lo dejaste y quiere ayudar. No sufras, ni tampoco puedes aún estar sufriendo o pensando en esa agonía, porque hay personas que viven agonizando todo el tiempo, nunca se mueren del todo, sino que por días están decididos a servir al Señor, otro día a seguir el mundo, otro día ya no es creyente y después ya está en la iglesia. Esa persona que vive en agonía nunca ha podido morirse del todo. Arrepentimiento significa muerte al mundo, muerte al pecado. Y luego, después de un muerto, hay que bautizarlo. Los muertos siempre se sepultan y el bautismo es también el símbolo de la sepultura de Jesús. Jesús murió, el hombre muere con Jesús. Luego Jesús bajó a la tumba para ser sepultado. El hombre baja a las aguas para ser bautizado. Luego Jesús recibe el espíritu de vida y luego resucita y sale vivo. El hombre recibe el Espíritu Santo y entonces tiene vida con el Señor Jesucristo. De tal manera que es arrepentimiento, renuncia al pecado, bautizado en el nombre de Jesús para remisión de esos pecados, recibir el don del Espíritu Santo para una vida nueva con el Señor Jesús. Y desde entonces empieza a servir al Señor con todo su corazón. Y en su vida siempre habrá esta canción, verdaderamente el nombre